Hola, bienvenidos a Comprende el Universo, el espacio donde desentrañamos los misterios del cosmos, la conciencia y la espiritualidad. ¿Preparados para expandir tu mente? Empecemos. Hoy vamos a explorar un concepto que puede transformar tu manera de ver la vida. El sufrimiento no proviene de lo que te sucede, sino de tu resistencia a ello. Desde ya te invito a suscribirte, porque este viaje hacia el autoconocimiento apenas comienza y no querrás perderte nada. La primera verdad que necesitamos entender es brutal pero esencial. La resistencia a lo que es la verdadera fuente de nuestro sufrimiento. Muchas personas pasan toda su vida sin darse cuenta de esto, atrapadas en un ciclo perpetuo de dolor emocional, reviviendo constantemente el mismo sufrimiento, sin saber que son ellas mismas quienes lo mantienen vivo. Carl Jung, una de las mentes más brillantes de la psicología, lo resumió perfectamente: lo que resistes, persiste. Y esto no es solo una frase bonita, es una verdad psicológica y espiritual con el poder de transformar toda tu vida. Piensa profundamente en esto. Cada vez que algo doloroso ocurre, como perder un empleo, el fin de una relación, una traición o un gran revés, tu reacción emocional es natural. Puedes sentir tristeza, ira, decepción, miedo o confusión. Todas estas son emociones humanas válidas. Pero aquí está el giro. El sufrimiento que experimentas no proviene del evento en sí, sino de tu batalla interna con la realidad. Proviene de esa voz en tu mente que dice: esto no debería estar pasando. Esto es injusto, no puedo vivir con esto. Esa resistencia interna, esa negativa a aceptar lo que es, transforma el dolor en tortura prolongada. Ese es el verdadero origen del sufrimiento. Nuestro cerebro está programado para buscar control, para querer que la vida vaya según nuestros deseos, para evitar la incomodidad a toda costa. Queremos previsibilidad, estabilidad y certeza. Pero la vida no opera según nuestras reglas. Entonces, ¿qué ocurre cuando la vida nos lanza una bola curva? Nuestro instinto es resistir, luchar, negar. Decimos: esto no debería haberme pasado a mí. Y en ese momento de rebelión mental contra la realidad, comienza el sufrimiento. Tomemos como ejemplo una ruptura amorosa. El dolor natural de perder a alguien puede durar días, semanas, quizás incluso meses, pero el sufrimiento que perdura durante años, esa agonía profunda que proviene del rechazo a aceptar lo que ya es, de aferrarse al pasado, de repetir los recuerdos en un bucle interminable, es lo que realmente nos destruye. No es la pérdida en sí misma, es tu negativa a dejar ir lo que ya es. Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo destructivo? La respuesta radica en un principio espiritual que, cuando se abraza completamente, tiene el poder de cambiarlo todo: la aceptación radical. Ahora, aclaremos algo. Aceptar no significa resignarse. No significa que te guste lo que ocurrió, que lo apruebes o que no te duela. La aceptación simplemente significa que dejas de luchar contra la realidad. Dejas de invertir tu energía en una guerra imposible de ganar. Dejas de resistir lo que ya es y, en cambio, rediriges esa energía hacia lo único sobre lo que realmente tienes poder: tu respuesta. Cuando finalmente aceptas lo que ha pasado, algo increíble comienza a suceder. La pesadez empieza a levantarse, no porque el dolor desaparezca mágicamente, sino porque dejas de alimentarlo. Ya no estás alimentando el sufrimiento con tu resistencia. Imagina a alguien que acaba de ser despedido. Si se aferra a la ira, la culpa y la creencia de que fue injusto, puede permanecer atrapado en ese dolor durante años, resentido con la empresa, sintiéndose víctima y cargando esa herida a cada trabajo futuro. Pero si, en cambio, elige aceptar lo que sucedió y se pregunta: ¿qué puedo hacer con esto?, recupera su poder. Deja de vivir en reacción y comienza a vivir con intención. El dolor se convierte en un catalizador para el crecimiento. Aquí está la clave. Todo se reduce a tu percepción. Jung hablaba a menudo de la importancia de integrar todos los aspectos de nuestra experiencia, incluso los dolorosos e incómodos, porque el dolor, cuando se acepta en lugar de resistirse, se transforma en sabiduría. Un error importante que todos cometemos en algún momento es creer que nuestro sufrimiento es único, que nadie más podría entender lo que estamos pasando, que nuestro dolor es, de alguna manera, más insoportable que lo que otros han enfrentado. Pero la verdad es que el dolor es una parte universal de la experiencia humana. Todos sufrimos. Lo que separa a aquellos que evolucionan de aquellos que permanecen estancados no es la cantidad de dolor que experimentan. Es su relación con él. Aquellos que resisten el dolor, sufren. Aquellos que aceptan el dolor, crecen. Si realmente quieres sanar, si realmente quieres ser libre,
el primer paso es dejar de luchar contra la vida. Acepta lo que pasó, acepta lo que no puedes cambiar, acepta lo que ya es, y luego enfoca toda tu energía en lo que sí puedes cambiar. Y aquí está lo que nadie te dice sobre la liberación del sufrimiento. La realización más impactante es que la mayoría de tu sufrimiento nunca provino del evento en sí. Provino de lo fuertemente que te aferraste al dolor. Una relación terminó, y estuviste con el corazón roto durante años. Pero no fue solo la ruptura, fue tu negativa a soltar. Alguien te traicionó, y no pudiste seguir adelante. Pero no fue solo la traición, fue tu apego al resentimiento. Perdiste una oportunidad, y te sentiste atrapado en la vida. Pero no fue solo la oportunidad perdida, fue tu obsesión con lo que podría haber sido. Cuando finalmente dejas ir la resistencia, cuando dejas de luchar contra la realidad, el sufrimiento comienza a desmoronarse. Esto no significa que el dolor desaparezca de la noche a la mañana, pero pierde su control sobre ti. Y con el tiempo, el dolor se convierte en una lección, no en una carga de por vida. Ahora viene la parte más profunda, la que la mayoría de la gente ni siquiera considera, cómo tu mente inconsciente te mantiene atrapado en el sufrimiento. Porque una vez que entiendes que el sufrimiento nace de la resistencia, la siguiente pregunta es, si sé esto, ¿por qué sigo repitiendo los mismos patrones emocionales una y otra vez? Y aquí es donde todo cambia, porque una vez que descubres la respuesta oculta a esa pregunta, te das cuenta de algo poderoso. Tienes mucho más control sobre tu vida de lo que jamás imaginaste. Así que sigue viendo, porque en la próxima sección, desvelaremos algo verdaderamente poderoso. Cómo tu mente ha sido condicionada inconscientemente para aferrarse al sufrimiento y, más importante aún, lo que puedes comenzar a hacer hoy para liberarte de ese patrón de una vez por todas. Comencemos con una verdad dura. Tu mente inconsciente está programada para hacerte sufrir una y otra vez. Si alguna vez has sentido que el dolor simplemente sigue apareciendo en tu vida de la nada, como si el sufrimiento fuera una especie de mala suerte que te sigue a todas partes, entonces es hora de despertar a una verdad que muy pocas personas se atreven a decirte. La realidad es que tú eres quien repite tu dolor una y otra vez sin siquiera darte cuenta. Y no porque quieras sufrir, sino porque tu programación inconsciente te arrastra de vuelta a los mismos bucles emocionales una y otra vez. El renombrado psicólogo Carl Jung lo expresó de esta manera en una de sus declaraciones más poderosas y desafiantes. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Lo que Jung quiso decir es que el dolor que sigues experimentando no es aleatorio. No es que el universo te esté castigando o que la vida sea cruel sin razón. No es que estés condenado, desafortunado o maldito. Es porque dentro de ti, en lo más profundo de tu subconsciente, hay patrones emocionales y mentales que sigues recreando automáticamente. Los estás reviviendo, no porque quieras, sino porque son familiares. Están cableados en tu sistema interno. La mente inconsciente es como un software oculto instalado cuando aún eras un niño. Y si creciste en un entorno donde el amor venía con dolor, donde el abandono era normal o donde la seguridad nunca estaba garantizada, entonces esas creencias se convirtieron en tu plano emocional. No fueron elegidas conscientemente, fueron absorbidas, impresas, y ahora están dirigiendo el espectáculo. Nadie te dice esto, tu inconsciente no se preocupa por tu felicidad, solo se preocupa por lo que es familiar. Es por eso que incluso cuando tu mente consciente quiere escapar del sufrimiento, una parte más profunda de ti sigue atrayendo a las mismas personas, las mismas situaciones, los mismos resultados emocionales. No es una coincidencia, es un patrón, es la trampa invisible del inconsciente. ¿Has notado cómo siempre pareces terminar en relaciones que te lastiman? ¿Alguna vez has experimentado momentos de alegría o éxito solo para de alguna manera arruinarlos o perderlos inesperadamente? ¿Sientes que sigues encontrándote con el mismo tipo de problemas incluso cuando te prometes a ti mismo que esta vez será diferente? Eso no es mala suerte. Esa es tu mente subconsciente repitiendo lo que conoce. Eso es el autosabotaje emocional en acción. Pero, ¿por qué alguien elegiría lo que los destruye? La respuesta radica en lo que aprendiste cuando eras niño. Si aprendiste que el amor siempre iba seguido de dolor o abandono, entonces como adulto, buscarás inconscientemente relaciones que recreen esa misma experiencia emocional, no porque quieras sufrir, sino porque esa versión del amor es lo que tu sistema nervioso entiende. Se siente familiar, y en la lógica retorcida de la mente, lo familiar equivale a seguro, incluso si duele. Si experimentaste rechazo, humillación o negligencia cuando eras joven, entonces hoy, podrías evitar oportunidades, relaciones o sueños porque una parte de ti está aterrorizada de que el mismo dolor regrese.
Puedes quedarte donde es seguro, incluso si eso significa permanecer en un ciclo de dolor. Y aquí está la parte que más golpea. Mientras no te vuelvas consciente de estos patrones, los repetirás por el resto de tu vida, y lo llamarás destino. Dirás cosas como, ¿por qué siempre termino con el mismo tipo de persona? ¿Por qué mi vida nunca cambia realmente? ¿Por qué siempre todo sale mal para mí? Pero la verdad es que no es la vida, no es el destino, no es el universo trabajando en tu contra. Eres tú, recreando el guión que se escribió dentro de ti hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo rompes este patrón inconsciente de sufrimiento? Aquí viene la clave. No puedes cambiar lo que no puedes ver. Si realmente quieres acabar con el ciclo de dolor emocional, el primer paso es reconocer el patrón que has estado viviendo inconscientemente. Necesitas sacarlo a la luz. Comienza por hacerte algunas preguntas profundamente honestas. ¿Cuál ha sido la emoción dominante en mi vida? ¿Rechazo, abandono, traición, frustración, miedo? ¿Qué tipo de relaciones o situaciones sigo atrayendo? ¿Qué historia me estoy contando sobre quién soy y qué es el mundo? Cuando respondes estas preguntas con sinceridad, algo increíble sucede. Comienzas a darte cuenta de que el sufrimiento que has estado experimentando no ha venido del exterior. Ha venido desde dentro de ti. Lo has estado proyectando al mundo una y otra vez sin darte cuenta. Y ese es el momento en que todo comienza a cambiar. Romper el ciclo de dolor emocional no significa que nunca sentirás tristeza, ira o frustración nuevamente. Esas emociones son parte de ser humano. Pero lo que sí significa es que ya no serás prisionero de un patrón oculto que te controla sin tu conocimiento. Porque en el momento en que te vuelves consciente de tu programación inconsciente, dejas de ser su esclavo. No puedes evitar todo el dolor en la vida, pero puedes dejar de reciclarlo. Puedes dejar de perpetuarlo. Puedes dejar de elegirlo sin siquiera darte cuenta de que lo estás haciendo. Desde ese momento en adelante, comienzas a elegir conscientemente en lugar de reaccionar en piloto automático. Y en la próxima sección, vamos aún más profundo. Exploraremos cómo el ego juega un papel central en mantenerte atrapado en el sufrimiento y, más importante aún, lo que puedes hacer para desmantelar su poder antes de que siga saboteando tu vida. Porque una vez que entiendes el papel del ego en todo esto, es cuando finalmente comienzas a reclamar tu poder. Hablemos del ego. El ego se alimenta de tu sufrimiento. Mantiene vivo tu dolor. Si estás realmente comprometido a liberarte de los patrones emocionales que te siguen lastimando, entonces hay algo vital que necesitas entender. Tu ego es tu mayor obstáculo en el camino hacia la sanación. El ego es esa voz interior que te convence de que tienes todo el derecho a sentirte herido, que el mundo es injusto, que otros necesitan cambiar antes de que puedas ser feliz. Te cuenta historias como, siempre soy la víctima, o, nada nunca funciona para mí. Pero aquí está la brutal verdad. El ego no quiere que sanes. Porque si sanas, si realmente dejas ir tu sufrimiento, el ego perdería su identidad. Ya no tendría nada de qué alimentarse. El ego prospera en el conflicto, en la culpa, en el juicio, en la ilusión de separación. Crea drama solo para mantenerse vivo. Te dice que tu dolor es la prueba de que tienes razón y el mundo está equivocado, que estás justificado en tu resentimiento, que necesitas aferrarte a tus heridas. Pero cuando comienzas a ver al ego por lo que es, un mecanismo de defensa, una máscara, una estrategia de supervivencia, puedes comenzar a desarmarlo. Puedes comenzar a dar un paso hacia una versión más profunda de ti mismo, una que ya no necesita aferrarse al dolor para sentirse real, una que no necesita repetir el pasado para sentirse seguro. Porque la verdad es que sanar no se trata de convertirse en alguien más. Se trata de recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Carl Jung dijo una vez, la mente que crea el problema no es la misma mente que puede solucionarlo. Esta afirmación guarda una verdad profunda, una que revela el mismo mecanismo de nuestro sufrimiento. La parte de ti que ha causado tu dolor emocional no es capaz de sanarlo, y esa parte es el ego. El ego no es solo una voz en tu cabeza, es el filtro a través del cual percibes todo, y desafortunadamente, es ese mismo ego el que creó tu dolor en primer lugar. Cuando intentas sanar desde dentro del ego, todo lo que haces es reforzar el mismo sufrimiento del que intentas escapar. Pero, ¿cómo sabotea el ego tu sanación emocional? El ego es astuto, no te dice abiertamente, quiero que sufras. En cambio, susurra razones convincentes por las que deberías seguir aferrándote a tu dolor. Te recordará una y otra vez todo lo que te hicieron, cómo te traicionaron, cómo la vida fue injusta, cómo la gente te abandonó. Recicla esos recuerdos como un carrete de película en bucle, haciéndote creer que pensar en ellos constantemente te da algún tipo de poder. Pero en verdad,
Esto solo te mantiene atrapado en el mismo bucle de dolor, en la misma prisión emocional que el ego construyó. Uno de los trucos más peligrosos que juega el ego es hacerte identificar con tu sufrimiento. Te convence de que tu dolor es quien eres. Sin siquiera darte cuenta, comienzas a definirte a través del lente de tus heridas pasadas. Empiezas a decir cosas como: siempre soy traicionado. La gente siempre me deja. Esto siempre me pasa a mí. Y cada vez que lo dices, cada vez que lo piensas, grabas esa identidad más profundamente en tu psique. Sin saberlo, te vuelves leal a tu dolor. El ego también intentará convencerte de que el problema está fuera de ti. Te dice que tu dolor es culpa de alguien más, que la vida te debe algo, que tus circunstancias necesitan cambiar antes de que puedas sentirte bien nuevamente. Y esta es la trampa perfecta, porque si la solución siempre es externa, entonces nunca tienes que asumir la responsabilidad de tu sanación. Permaneces en un estado de espera, esperando una disculpa, justicia, que alguien te salve. Y mientras esperas, no te mueves, no evolucionas, estás estancado. ¿Ves? El ego se alimenta del conflicto, la comparación y las viejas heridas que nunca sanan del todo porque el propio ego sigue rascándolas hasta que vuelven a sangrar. Prosperan cuando te concentras en lo que salió mal. Te mantienen en un ciclo de autocompasión, resentimiento y culpa. Te convencen de que eres impotente. Aquí es donde comienza la trampa de la victimización. Una de las formas más sutiles y peligrosas en que el ego te mantiene débil es a través de la identidad de la víctima. Cuando caes en la victimización, comienzas a creer que todo lo malo que te sucede es por culpa de otros, de otras personas, de la mala suerte, del destino cruel. Y aunque pueda parecer que te estás protegiendo al culpar al mundo exterior, lo que realmente estás haciendo es entregando tu poder personal. Porque si crees que no tienes control sobre tu vida, nunca darás los pasos necesarios para cambiarla. Y eso es exactamente lo que el ego quiere, mantenerte pequeño, indefenso y sufriendo. Pero aquí viene la verdad más dura de todas. Nadie va a salvarte, no importa cuánto llores, no importa cuántas veces culpes a los demás, no importa cuán fuerte te quejes, nadie va a rescatarte. La única persona que puede romper este ciclo eres tú. Entonces, ¿cómo desmantelas el ego y recuperas el control sobre tu vida? El primer y más importante paso es reconocer que no eres tu ego. No eres tu sufrimiento, no eres tu pasado, no eres esa voz interior que te dice que siempre serás una víctima. El ego quiere que te aferres a tu dolor porque eso es lo que lo mantiene vivo. Pero en el momento en que dejas de alimentarlo, el ego comienza a perder poder, empieza a debilitarse, y en ese momento, algo increíble sucede. Empiezas a despertar. Hay 3 formas poderosas de comenzar a romper el control del ego sobre ti. 1. Observa la voz en tu cabeza. Cuando el ego comienza a recordarte tus heridas, cuando te dice que la vida es injusta, detente. No reacciones, solo observa la voz como un observador. Date cuenta de que esta voz no eres tú. Es solo un programa mental, un patrón, una grabación que se reproduce una y otra vez. Cuanto más lo observes sin identificarte con él, menos control tendrá. Segundo, deja de alimentar la historia del sufrimiento. Cada vez que vuelves a contar la historia de cómo fuiste herido, cada vez que hablas sobre tu dolor con cualquiera que escuche, refuerzas esa herida. Le das más poder. Pregúntate, ¿esta historia me empodera o me debilita? Si te debilita, déjala ir. Deja de ensayar tu dolor. 3. Haz lo opuesto a lo que el ego quiere. El ego quiere que reacciones, que te desquites, que guardes rencores, que sigas enojado. Pero cuando respondes con calma, con desapego, con aceptación, desarmas al ego. Recuperas tu poder. El momento en que comienzas a ver al ego por lo que realmente es, su control comienza a desmoronarse. Dejas de sentir la necesidad de aferrarte al dolor. Dejas de necesitar la validación externa. Dejas de identificarte como una víctima de tus circunstancias. Y en esa claridad, te das cuenta de algo poderoso. El sufrimiento nunca vino realmente de lo que te sucedió. El dolor era real, sí, pero la historia que el ego construyó alrededor de ese dolor es lo que te mantuvo atrapado. Y ahora nos movemos a una de las verdades más transformadoras sobre la sanación emocional. El dolor no desaparece luchando contra él. Comienza a disolverse cuando lo abrazas de una manera completamente diferente. Esta es la parte que nadie nos enseña. Nos dicen desde jóvenes que evitemos el dolor a toda costa. No llores, sé fuerte, no muestres debilidad. Así que aprendemos a reprimirlo, a negarlo, a huir de él. Pero la verdad es que lo que resistes, persiste. Cuanto más intentas suprimir el dolor emocional, más poder adquiere sobre ti. El dolor reprimido no desaparece.
Se entierra profundamente en tu mente, en tu cuerpo, en tu comportamiento. Se convierte en ansiedad crónica. Se convierte en ira inexplicable. Se convierte en entumecimiento. Y cuanto más te niegas a sentirlo, más profundamente se enraiza en tu subconsciente. Carl Jung entendió esto mejor que nadie. Dijo: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. No puedes sanar ignorando tu dolor. Debes enfrentarlo completamente, honestamente, y sin resistencia. Piensa en el dolor como una fuerza. Cuando empujas contra él, él empuja de vuelta. Por eso, cuando intentas escapar de emociones como la tristeza, el duelo o la rabia, se vuelven aún más fuertes. Te dices a ti mismo que no llores, que no sientas, que no te derrumbes. Te distraes con trabajo, con redes sociales, con cualquier cosa que te mantenga alejado de ti mismo. Pero cuando finalmente estás solo, cuando el ruido se detiene, el dolor regresa aún más fuerte. Culpas a otros, culpa a la vida, te dices que el dolor es su culpa, pero mientras sigas proyectando el dolor hacia afuera, nunca mirarás hacia adentro. Y ahí es donde realmente comienza la sanación. No es el dolor lo que nos destruye, es la resistencia al dolor lo que lo hace insoportable. Entonces, ¿cuál es la clave para romper el ciclo? Acepta el dolor, deja de correr, permítete sentir completamente, conscientemente, sin juicio. Si estás triste, llora. Si estás enojado, siéntate con la ira. No actúes impulsivamente, pero tampoco la niegues. Observa la emoción, sé testigo de ella, siente cómo se mueve a través de tu cuerpo, y algo increíble comenzará a suceder. Cuando dejas de resistir el dolor y comienzas a darle la bienvenida como una experiencia humana natural, comienza a perder su control. El monstruo en tu mente comienza a encogerse. Y aquí está la verdad más hermosa de todas: nada dura para siempre. Cada emoción, no importa cuán intensa, es temporal. Cada ola de sufrimiento pasará si se lo permites. Pero cuando lo resistes, cuando sigues arrastrando la historia contigo, alargas el sufrimiento mucho más allá de lo necesario. La sanación no ocurre en el futuro. Ocurre en el ahora, en el momento en que decides dejar de huir de ti mismo y comenzar a abrazar todo lo que eres, heridas y todo. Ahí es cuando comienzas a transformarte realmente. Carl Jung habló profundamente sobre la importancia de la transformación interna, y una de las verdades centrales de ese viaje es la comprensión de la permanencia. Nada dura para siempre, ni la alegría, ni el dolor. Todo está en constante movimiento. Al igual que el placer, el dolor es temporal. No te define, y no es eterno. Piensa en la última vez que pasaste por un momento difícil. En ese momento, puede haber parecido que estabas atrapado en una tormenta que nunca terminaría. Puede que te hayas sentido desesperado, exhausto, como si nunca escaparías, pero de alguna manera lo hiciste. Estás aquí ahora, más sabio, más experimentado, con nuevas perspectivas. Lo lograste, y lo mismo ocurrirá con cualquier dolor que estés atravesando ahora. Esto también pasará, la tormenta se calmará, y el sol volverá a salir. Entonces, ¿cómo comenzamos a aceptar radicalmente el dolor en lugar de ser consumidos por él? ¿Cómo dejamos de ser esclavos de nuestro propio sufrimiento? Hay pasos que puedes comenzar a practicar ahora mismo, herramientas poderosas para reclamar tu libertad emocional y entrar en tu fuerza interior. Primero, deja de juzgar tu dolor. No lo etiquetes, no lo sobreanalices, no te preguntes, ¿por qué me siento así? O, ¿cuándo terminará esto? En su lugar, simplemente permítete sentir sin resistencia, sin vergüenza, sin historias. No es bueno ni malo, es simplemente una experiencia que se mueve a través de ti. Eso es todo lo que es. Segundo, obsérvalo en tu cuerpo. Cuando sientas ansiedad, ira, duelo o tristeza, no dejes que tu mente teje narrativas elaboradas sobre lo injusta que es la vida o lo roto que estás. En su lugar, lleva tu atención de vuelta a tu cuerpo. Pregúntate, ¿dónde siento esta emoción? ¿Cómo se manifiesta físicamente dentro de mí? Tal vez sea un pecho apretado, un nudo en la garganta, manos temblorosas o un nudo en el estómago. Solo obsérvalo sin tratar de arreglarlo o luchar contra él. Tercero, respira a través de él. En lugar de apretar la mandíbula, tensar los puños o distraerte, prueba esto. Toma una respiración profunda, y luego otra. Deja que la respiración atraviese la emoción. No necesitas hacer nada más. No necesitas hacer que el dolor desaparezca. Tu único trabajo es estar presente con lo que es, plenamente presente. Y algo increíble sucede cuando haces esto. Cuando dejas de resistir el dolor y comienzas a darle la bienvenida con conciencia, te das cuenta de que no tiene poder sobre ti.
El dolor puede seguir ahí, pero su control sobre ti comienza a desvanecerse. Ya no eres una víctima. Te conviertes en alguien que puede moverse a través del dolor con fuerza, con madurez, con gracia. Este es tu verdadero poder, no en el control, no en la resistencia, sino en la aceptación. La mayoría de las personas pasan toda su vida huyendo del dolor, distrae con acento agudo N2E, evitando lo incómodo, escapando a través de adicciones, del trabajo, de la negación. Pero la única forma real de liberarte del sufrimiento es enfrentarlo directamente, conscientemente, con el corazón abierto. Y cuando haces eso, cuando dejas de luchar y te permites realmente sentir, algo milagroso sucede. Descubres que el dolor nunca fue tu enemigo. El sufrimiento no vino a destruirte, vino a despertarte, a moldearte, a transformarte. Y una vez que entiendes esto, el miedo comienza a disolverse. Entonces ahora vamos aún más profundo. Porque una vez que dejas de resistir el dolor, en realidad puedes usarlo, no solo para sanar, sino para evolucionar de maneras que nunca imaginaste. Aquí es donde comienza la verdadera transformación. Puedes convertir tu dolor en poder. Este es el proceso alquímico de la sanación. Ahora entiendes que resistir el dolor solo lo hace más fuerte, que evitarlo hace que las heridas sean más profundas, y que aceptarlo es el primer paso hacia la libertad. Pero hay algo aún más extraordinario que puedes hacer. Puedes transformar tu sufrimiento en tu mayor fuente de fortaleza. Carl Jung entendió esto mejor que nadie. Habló del antiguo arte de la alquimia, no como la transformación literal del plomo en oro, sino como un viaje psicológico y espiritual. La verdadera alquimia ocurre dentro de nosotros. El plomo es nuestro dolor, nuestras heridas más profundas, nuestros miedos, nuestros traumas. El oro es en lo que nos convertimos cuando abrazamos ese dolor y permitimos que nos refine. Sabiduría, fortaleza, madurez, compasión. Estos son los regalos al otro lado del sufrimiento. Entonces la verdadera pregunta no es cómo puedo evitar el sufrimiento. La verdadera pregunta es cómo puedo usar mi sufrimiento para convertirme en una versión más fuerte, más sabia, más libre de mí mismo. Este es el poder oculto del dolor. Es un llamado a despertar. Piensa en las personas más fuertes que hayas conocido, aquellas con profundidad, con perspicacia, con un coraje silencioso que irradia desde su presencia. No llegaron allí porque tuvieron vidas fáciles. No se convirtieron en quienes son al evitar las dificultades. No, caminaron a través del fuego. Fueron quebrados, y al otro lado, renacieron. Cada experiencia de dolor es una encrucijada, una invitación sagrada. Puedes dejar que te cierre, o puedes dejar que te abra. Puedes dejar que te defina, o puedes dejar que te refine. Es la elección de dejar de ser quien eras y convertirte en alguien completamente nuevo, más despierto, más resiliente, más profundamente conectado con la vida. Carl Jung una vez habló de algo llamado la noche oscura del alma, una fase donde un individuo se enfrenta a su sufrimiento más profundo. Es un periodo de intensa confusión emocional y espiritual donde sientes que el fundamento de tu mundo se está derrumbando. Sientes que has alcanzado tu límite, como si el peso de la vida fuera simplemente demasiado para soportar. El dolor se vuelve abrumador, incluso asfixiante. Pero Jung no describió este momento como un castigo. Lo vio como una oportunidad sagrada, una invitación a la transformación, una prueba no de tu fuerza, sino de tu disposición a evolucionar, porque es precisamente cuando todo parece perdido, cuando piensas que no puedes continuar, que estás al borde de tu mayor descubrimiento. Ahora imagina que en lugar de resistir esta oscuridad, te detienes y te preguntas, ¿qué está tratando de enseñarme esto? ¿Cómo puedo usar este dolor no para colapsar, sino para levantarme? En ese momento, algo poderoso sucede. Dejas de ser una víctima de tus circunstancias y comienzas a convertirte en el alquimista de tu propia vida. Comienzas a transformar la destrucción en renacimiento. Desde las cenizas, se forja una nueva versión de ti, más fuerte, más sabia, más alineada con tu verdadero yo. Cada vez que has pasado por pérdidas, traiciones, desamor o profunda decepción, algo dentro de ti ha muerto. Pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que esta muerte es necesaria. Es la muerte de las ilusiones, el fin de falsas expectativas, el desmantelamiento de identidades que ya no sirven a tu crecimiento. Y lo que sigue a cada muerte es una oportunidad para el renacimiento, una oportunidad sagrada para reconstruirte desde un lugar más profundo de verdad. Si te tomas un momento para reflexionar sobre tu vida, probablemente notarás que las experiencias que más te moldearon no fueron las más felices. Fueron las luchas, las dificultades,
los momentos en que fuiste llevado a tu límite y de alguna manera encontraste la fuerza para seguir adelante. Esa es la esencia de la transformación. El dolor, en su forma más pura, te rompe. Rompe las creencias que tenías sobre ti mismo, el mundo y los demás. Te obliga a mirarte al espejo y enfrentar todo lo que has ignorado, tus sombras, tus heridas, las partes de ti que has tenido demasiado miedo de reconocer. Y dentro de esa confrontación yace un regalo, la oportunidad de elegir, de permanecer estancado o de evolucionar, de dejar que el dolor te defina o te refine. Entonces, ¿cómo conviertes tu sufrimiento en poder? ¿Cómo alquimicas el dolor en propósito? Aquí tienes un marco práctico para comenzar esta transformación. Primero, cambia tu mentalidad. El dolor no es un castigo, es una iniciación. La vida no te da sufrimiento para romperte, te da desafíos para despertarte. Aquellos que ven el dolor como injusto a menudo permanecen atrapados en la amargura, pero aquellos que lo abrazan como parte del viaje emergen más fuertes que nunca. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer, aprender, evolucionar. Así que deja de preguntar, ¿por qué a mí? Y comienza a preguntar, ¿qué está aquí para enseñarme esto? Segundo, transforma tu historia en tu poder. Observa a aquellos que han pasado por inmenso sufrimiento, pero han logrado convertir su dolor en una fuerza para el bien. Personas que fueron rechazadas y aprendieron a validarse a sí mismas. Personas que fueron traicionadas y descubrieron la fuerza de confiar en su intuición. Personas que tocaron fondo y descubrieron una fuerza que nunca supieron que existía. Tu historia es únicamente tuya, pero cómo la usas depende completamente de ti. Tercero, deja que el dolor alimente tu propósito. El dolor puede destruirte o impulsarte. Es tu decisión. Si alguien te hace daño, no te quedes en el resentimiento. Úsalo como un fuego para levantarte. Si la vida se siente injusta, muestra al mundo cómo puedes superarlo. Si has experimentado pérdida, llena el vacío con significado. Las personas más exitosas del mundo no llegaron allí porque evitaron el dolor. Llegaron allí porque usaron su dolor como una plataforma de lanzamiento hacia la grandeza. Y luego viene la etapa final, convertir el dolor en sabiduría. Cuando has caminado a través del sufrimiento y realmente has aprendido de él, algo notable sucede. Te vuelves inquebrantable. Dejas de reaccionar a la negatividad de los demás porque entiendes que sus proyecciones no son tuyas para llevar. Ya no temes al dolor porque lo enfrentaste y sobreviviste. De hecho, has emergido más fuerte, más sabio, más arraigado en tu verdad. Te conviertes en una persona con una presencia innegable, alguien que irradia una fuerza tranquila porque has atravesado la oscuridad y encontrado tu propia luz. Esto es lo que Jung se refería como la individuación, el proceso sagrado de convertirte en quien realmente eres sin máscaras, sin miedo, sin necesitar nada externo para validar tu valía. Y cuando alcanzas este punto, el ciclo emocional del dolor comienza a disolverse. Ya no te defines por lo que te hirió. No evitas el dolor, lo acoges como un maestro, un guía, una señal de que estás listo para tu próxima evolución. Y entonces te das cuenta de que el dolor no te hizo más débil. Te hizo invencible. La elección ahora está en tus manos. Conoces la verdad. El dolor no es algo de lo que debas huir. Es la chispa que puede encender tu transformación más profunda. Tienes dos opciones: permanecer atrapado en el sufrimiento, resistiendo, sintiéndote víctima de la crueldad de la vida, o usar ese mismo sufrimiento como trampolín para convertirte en alguien más fuerte, más sabio, más imparable que nunca. Solo uno de esos caminos te liberará. ¿Cuál camino elegirás? Si eliges romper el ciclo y convertir cada experiencia difícil en un peldaño para el crecimiento, escríbelo en los comentarios. Transformo mi dolor en poder. Porque una vez que tomas esa decisión, una vez que realmente te comprometes a poseer tu viaje, nada ni nadie puede detenerte. Al final, todo se reduce a esto. Permitirás que el dolor te controle, envenene tus pensamientos, drene tu espíritu, o harás lo que pocos se atreven a hacer, usarlo como un catalizador para tu transformación. Jung lo dijo mejor: no puedes despertar a menos que primero toques fondo. Ahora que entiendes la verdad detrás del sufrimiento, el poder para cambiar tu vida está en tus manos. El dolor solo tiene poder sobre ti si sigues resistiéndolo. Pero una vez que dejas de huir y comienzas a abrazarlo como tu mayor maestro, todo cambia. Te conviertes en el maestro de tu destino, no su víctima. Así que si has llegado hasta aquí, es porque estás listo, listo para cambiar tu vida, listo para dejar de ser definido por tu sufrimiento y comenzar a escribir una nueva historia. Pero esto es solo el comienzo. Mira el próximo vídeo.
Te dejará sin palabras y te ayudará a profundizar aún más en tu camino de transformación. Haz clic ahora, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido que realmente podría cambiar tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo.